Jornada de razones de Estado a través de Madero FM. Ciertamente hay noticias que a esta hora están en desarrollo y tienen que ver con el acontecer internacional y que sin lugar a dudas vamos a desarrollar durante las próximas horas y durante los próximos días en este programa informativo, noticioso, como es el caso de Razones de Estado. Pero, en el día de hoy está la Contraloría General de la República prácticamente y otra vez en el ojo del huracán. Para esto saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Hola Aldo, buenos días. Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en esta jornada que es importante, como yo diría, por lo que está pasando en el mundo, por la atención que está puesta preferentemente en Estados Unidos, un tema que tratamos ayer. Pero hoy día hay otras urgencias y otras demandas de información para poder analizar. También dentro de este marco del saludo que hacemos a los que nos están escuchando a través de todas nuestras radioemisoras, también para los que nos escuchan a través de internet y para los que nos vuelven a escuchar cuando así lo requiriesen a través de Spotify o a través de YouTube, a través de Instagram y otras redes que tú puedes precisar con mayor claridad, Aldo. Claro, a través del Facebook Razones de Estado, a través de X también Razones de Estado, donde están también enlazados nuestros comentarios en todas las distintas plataformas de audio y de video. Don Percival, entremos en materia, pues. Vamos. Se viene ya el nombramiento definitivo con un amplio margen de la nueva Contralora General de la República, algo que ya se sabía, algo que ya estaba previsto, algo que ya estaba prácticamente zanjado a nivel político, como lo es el caso de Dorothy Pérez. ¿Qué significa esto en la práctica, don Percival? A ver, significa dejar atrás 10 meses de subrogancia para un puesto que es clave para las instituciones del Estado y la República. Yo creo que Dorothy Pérez, que ha sacado un 46% de votación favorable, 1 en contra y 2 abstenciones solamente, le da un respaldo político importante a una funcionaria del Estado, autónoma, no depende de nadie más que de ellos mismos, la Contraloría General de la República, lo que es muy bueno, pero viene a ser también un llamado de atención probablemente a cuál va a ser el estilo de gestión a la cual se va a encaminar Dorothy Pérez en el mundo del control, de la Contraloría, particularmente de los recursos públicos. Y sin perjuicio de mandarle un gran saludo a Dorothy Pérez y también un reconocimiento y unos mejores deseos para que sea su cartera la que ordene este cuento que se ha venido como aprovechándose, así como los fondos del Estado como el remanente o como el baúl de los asaltantes, cualquiera sea el signo que tengan. Hay que colocarle un control y yo creo que Dorothy Pérez es la llamada a hacerlo con mucha fuerza. Porque ahí tenemos un problema, ¿ya? Y el problema es que la Contraloría lo que debe hacer, ya en forma incisiva, y para eso está, es para cuidar los fondos públicos y también las conductas de quienes tienen a saber el manejo de los fondos públicos. Y yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que este cargo que a lo mejor no se ve en la altisonancia del caso Monsalve, en el caso de la renuncia de tal o cual ministro, de cual cambio de gabinete, etcétera, etcétera, tiene que ver con que la atención es importante que digamos que nos centremos breves instantes en ese mundo de la Contraloría, porque hace falta que la musculatura de la Contraloría crezca en términos del control de los fondos públicos, porque acá se ha transformado en una escuela del despilfarro, en una universidad de yo diría, del trajín para robar, esto de los fondos públicos, donde todos son dueños y nadie es responsable. En consecuencia, bienvenida Dorothy Pérez, sí viene a apretar las clavijas donde hay que apretarlas. Yo sugiero que empiece por el CERVEL, particularmente porque ahí están metidos todos los partidos políticos y los enormes recursos que se ocupan para aquello, donde los jefes de esos recursos, los partidos políticos, no los vigila nadie. Particularmente en cómo entran esas cuentas públicas, porque son personas que recién recibiendo incluso fondos privados,
en la parte pública son bastante más recurrentes y más exigentes. En consecuencia, aquí estamos frente, a mi juicio, de una enorme oportunidad, de una candidata que no era del gusto del progresismo, digámoslo también. No la querían. Había sido una persona que estuvo muchos años en la Contraloría, estuvo vetada por el anterior Contralor Bermúdez, por razones que son largo enumerar acá, pero vuelve y con una digamos, posicionada con un gran respaldo desde el Senado. Y eso significa que ella, entendiendo que está dentro de los niveles de lo que exige una institución delicada como la Contraloría, en el fondo es mejor que sepan que la Contraloría debe asumir, a mi juicio, y con eso les damos una manito para una sugerencia activa, es que ella debe tomar a todos los funcionarios públicos, ¿ya?, y leerle la cartilla de inmediato. Todos los funcionarios públicos, desde el más modesto hasta el más importante. Más importante, el presidente de la República. Deben entender que los fondos no son de ellos, los fondos públicos, y que la materialización y el manejo de ellos no es para robárselos, es para hacer un uso debido de esos recursos. Y no solamente los recursos, sino que también en las acciones administrativas que muchas veces ocurren en las instituciones del Estado. En los municipios tenemos un descalabro gigantesco. Gigantesco. En las gobernaciones, otro más. En las instituciones públicas, en general, mira lo que está pasando ahora, incluso con el Ministerio de Salud, que ese es como yo diría, como un hoyo, como un saco sin fondo. Le meten plata, y ahí está la ministra Aguilera pidiendo por favor que se le acabó la plata, que por favor le entreguen, porque es un descalabro gigantesco. De 10.000 millones por hospital. Es tremendo. Además por las licencias médicas fraudulentas y todo un temazo que hay ahí, en el que la Contralora debe ser una guardiana, no tanto de la probidad y los fondos públicos, sino que además del ejercicio, ¿ya?, de los ejercicios que hacen los trabajadores del sistema público. Muy mañido, muy menor, muy prostituido, en muchos casos, salvo, por supuesto, honrosas excepciones. En consecuencia, bienvenida a Doris de Pérez. Bienvenida al control, pero ese control exhaustivo, brutal, ¿no?, donde hay que manejar algún tipo de leyes, porque manejarlas mejorándolas, en el sentido que aquí el funcionario público que roba, ya va a un sumario, ¿ya? El sumario puede demorarse años. Y el sumario debiera apartar de inmediato, sin goce de sueldo, a quien se le compruebe que está metiendo las manos a la caja del fisco. ¿Para qué te digo cómo hubiéramos quedado con una infraestructura, una musculatura de una Contraloría que a mi juicio no tiene esa musculatura, ¿ya?, que parte de los 140.000 funcionarios que se ha metido este gobierno al Estado, que es una chacota, y no se ven, además, están ahí, no se nota que el Estado dé un mejor servicio. Preguntar, ¿por qué de esos 140.000 no le colocamos 10.000 nomás a la Contraloría? Y verían cómo empezarían a saltar como sapo, ¿eh?, todos esos que van a ganar plata a los municipios, a las gobernaciones y en muchos lugares donde son los ñoquis, ¿eh?, esos que se les paga, ¿ya?, una vez al mes sin hacer absolutamente nada. Y en Chile tenemos miles de aquellos, de allá y de acá. Ojo, para que no digan, mire, usted siempre tiene algunas, alguna aprensión, alguna fijación con algún tema. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, lo que se nos viene es la esperanza de que la Contraloría funcione, y por lo menos acá desde Razones de Estado auguramos que a esa musculatura hay que agregarle gente. Estos 140.000 trabajadores que hemos metido al Estado por la vía política en muchos casos, hay que sacarlo de ahí para que esos presupuestos, en una gran mayoría, vayan a la Contraloría para contratar más gente que vigile cómo se gastan los gastos públicos. Pero con penas que no sea el sumario administrativo el que diga que un señor ya usó mal
digamos, los recursos digamos, del Estado, pero los otros que supieron que los usaban mal, no lo denunciaron, que también son tan culpables. Y la administración pública exige la denuncia cuando cualquier funcionario público se da cuenta que están robando, como pasó, por ejemplo, con la Fundación Estrucha, que todavía no pasan, digamos, sustantivamente a los temas legales, los fiscales la tienen calladita ahí por razones que son más bien políticas. En consecuencia, una Dorothy Pérez empoderada, no con la musculatura que ahora tiene, sino que una empoderada de verdad, claramente nos podrían indicar qué es lo que está pasando en los robos de Codelco, qué es lo que está pasando con estas cuestiones de Quebrada Blanca y Codelco, qué es lo que está pasando en todas las circunstancias que hoy día se ven como el mal uso de los recursos públicos en los hospitales, por ejemplo, en la educación pública, en otro estrato. O sea, hoy día hay un despilfarro yo diría que Alibaba y los 40 ladrones se quedaron chiquitos para lo que está pasando en nuestro estado, digamos, ya hay que revisar, pero con mucha fuerza y con mucha energía, que ojalá Dorothy Pérez, a propósito de todo el respaldo que ha tenido en el Congreso, 46 votos, sí, 46, uno en contra y dos abstenciones. Y dos abstenciones. Nada más. Nada más. Entonces, es claramente que se le está entregando una facilidad para que ella haga su trabajo donde no le tiene que rendir cuentas a nadie y ella le puede preguntar, incluso, y ese es un dato que se lo pasamos, respecto del uso de los fondos reservados de la Presidencia de la República. Ese botín, que son cerca de, si no me equivoco, cerca de 100 millones de dólares por año, ya, que también tiene fondos reservados la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Investigaciones, ojo, revisémoslo pues, porque aquí se hace la costumbre que los que trabajan, los que colocan la plata, los que colocan la transpiración, los que colocan los impuestos que están en el área privada, lo repetimos, ¿no es cierto? Privada, de ahí se sacan los impuestos. Justamente, yo creo que basta una indicación a Dorothy Pérez que esto tiene que ser rápido y que ningún funcionario público, hasta el más modesto, pueda quedarse en su puesto siempre que califique para saber las indicaciones que el Estado le obliga al funcionario público, que hoy día no se cumplen simplemente. ¿Cuántos de estos funcionarios públicos van a llegar por la vía política a propósito de las recientes elecciones que hemos celebrado hace algunos días recientemente? No tienen idea, no saben, concejal, y muchos alcaldes no saben esto. Muchos concejales, muchos consejeros regionales, incluso muchos gobernadores no lo saben. En consecuencia, aquí falta una política, falta una acción, falta valentía para enfrentar una cosa que hay que corregir rápido, porque nadie, aprovechándose de su condición de funcionario público, puede venir a asumir que la plata la pueden manejar como se les antoja. Claro que hay algunos vericuetos, que hay algunas cuestiones para poder controlar, pero a la luz de la Fundación Estruchas, por ejemplo, entre muchos otros, nos hemos dado cuenta que se organizaron para robarle al Estado, particularmente el Frente Amplio, y esto hay que revisarlo, castigando al partido de donde vienen los que colocaron a esos dirigentes ahí. No pueden decir que no sabían, no pueden decir que no eran responsables cuando fue una política de Estado, ¿ya? El robo a través de la Fundación Estrucha, donde cayeron, por lo demás, muchas fundaciones decentes que contribuían a hacer cuestiones de verdad. Hogar de Cristo, por ejemplo, y muchas otras Conil. En muchas regiones. Sí. Y cayeron por esta insuficiencia o por este afán de robo al Estado por algunos personeros que hay que controlarlo perfectamente bien. No son culpables solo los que robaron, sino que además los que le dieron el pase, el respaldo intelectual al robo. Y eso Dorothy Pérez tiene que castigarlo también. Y cuando digo esto, para que se entienda bien, es ir a los partidos políticos y decir, a ver qué está pasando con ustedes. ¿Son militantes de ustedes esta gente? ¿Por qué ustedes aceptaron esto? No es que son responsabilidades personales. No, señor, no son responsabilidades personales.
son responsabilidades del partido político que cobija el asalto, que cobija el robo. Oye, y los de acá y los de allá, no nos metamos todavía en las municipalidades porque ahí los robos son parejitos. En consecuencia, aquí la tónica de una nueva Contralora apunta a saber si estamos disponibles, más allá de los 42 votos, o sea, casi por unanimidad, el Congreso, el Senado. Ya le va a entregar lo que requiere finalmente, y si acá, a un año plazo, todos los funcionarios del Estado van a tener que ser capacitados, ya a través de cursos, a través de conferencias, a través de, ¿cómo se llama esto? Los tutoriales. Las capacitaciones. Las capacitaciones, diplomados en algunos casos, para que el que llegue a recibir un fondo público debe entender que está recibiendo un enorme esfuerzo de todo un país que pone los recursos para entregarle por la vía de un sueldo, por la vía de alguna asignación, ya, para que ellos puedan comer, para que puedan vivir. En algunos casos es espantoso, como por ejemplo en algunas universidades del Estado, ya, se pagan sueldos millonarios, ya, más allá que ya va a saltar de nuevo el tema de Marcela Cubillo. De Marcela Cubillo, una universidad privada, ya, trata de ellos, pero dice que pone el Estado también ahí, perfecto, me parece bien, de control sobre eso. ¿Ya? Entonces acá lo que viene, si así parece, esta gran oportunidad, porque los poderes del Estado siempre se dice que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Le agregamos la Contraloría y le agregamos la vía de los medios de comunicación, que son los que tienen que estar encima de la vigilancia y sobre todo, yo diría, distinguidos auditores y televidentes, de la acción concreta frente al cuidado de los fondos públicos, porque muchos se han enriquecido viviendo del Estado, donde sueldos que les pagan en el Estado jamás lo van a recibir en ninguna parte, porque el nivel de exigencia que hay para el sueldo es bajísimo. En consecuencia, aquí también, Aldo, tenemos que pedirle a Dorothy Pérez, la nueva Contralora, que venga con otros cuchillos, ya a saber cómo esto se va a arreglar y sobre todo cuáles van a ser las leyes que ella va a pedir para tener un mejor control sobre esto. Porque así como está, la Contraloría es una persona famélica, así poca musculatura, casi respirando con dificultad, no tiene ni siquiera cómo echarle, proteína a su cuerpo, porque requerimos una cuestión, que sea, exigente, ¿no? Los recursos públicos no son para jugar. Más allá de las tristes noticias que nos ha traído Marcela ayer, que no crecimos nada, y hoy día dice, hoy señores no vamos a crecer como habíamos previsto, crecimos nada, 0%. Eso es preocupante porque hay mucha plata, y ojo con esto, Dorothy Pérez, hay mucha plata que se ha ofrecido en función del crecimiento. Muchas políticas públicas que están en función del crecimiento. Y hay bonos depositados en el extranjero también en función del crecimiento. Correcto. Y sobre todo, bonos de cumplimiento de objetivos a los funcionarios públicos. Sueldo 13, que se paga por esa consecuencia. Entonces, yo creo que es ahí donde finalmente tenemos que asumir que nuestra función del cuidado de nuestros fondos públicos, de la probidad que tienen que haber ahí, es importante, porque también tenemos la otra parte, que yo no sé si acaso alcance a medir el largo brazo de la Contraloría a un tema que tiene que ver con los abusos del Estado. El abuso del Estado es tan brutal, ¿ya? ¿Tú sabías, Aldo, que el banco más importante que tiene nuestro país se llama Servicio de Impuestos Internos? O sea... Yo pensaba que era la tesorería. Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, es el mismo ente. Yo creo ahí que es un abuso gigantesco lo que se le cobra a los que osan atrasarse en el pago de algunos impuestos. Es brutal. O sea, es mejor deberle al banco, imagínate, que al Estado. Un Estado abusivo, ¿ya? Que se nutre de las actividades y
disgrega, digamos, atenta contra muchas veces el esfuerzo, porque, o sea, la deuda es la deuda, pero que le bajen impuestos, que aparte de los impuestos, intereses y multas, más encima porque no pagó en su tiempo. Entonces, cuando hay una circunstancia así, Dorothy Pérez también tiene que ir ahí, ¿ya? A ver qué está pasando con eso. Porque el trato abusivo que le da el Estado, ¿cuántas empresas han quebrado porque las municipalidades, el Estado no les pagó cuando debía pagarle? ¿Y qué le pasó al Estado cuando quebró a esas empresas por no pagarle cuando debía? Eso no se sabe, no se habla. Pero yo creo que Dorothy Pérez tiene ahí una gran función, porque ella tiene que ser capaz de que los fondos que proveen, los que trabajan, ¿ya?, los que ponen los impuestos para que finalmente que el Estado se los gaste, tiene que ser muy exigente. Y ojalá ella, esté dentro de esta disposición de tener al menos las ganas, así lo sabemos, de poder echarle una mano importante a lo que está pasando. Donde haya plata pública hay que ponerle el ojo. Tanto así que nosotros los privados también tenemos una culpa. Los fondos públicos hay que acceder a ellos a través de una cosa tan sencilla como se llama el pago de IVAs. Cuando uno va a un modesto almacén y gasta 1.000 pesos, de esos 1.000 pesos, 200 uno tiene que entregarse por la vía del IVA al Estado. Cuando la persona que va a comprar no pide la boleta, está regalando 200 pesos, no al Estado, sino que a la persona que le está cobrando 1.000 pesos, que ya están sobrecargados con estos 200 pesos que el Estado nos obliga a pagar. Distinguidos auditores y televidentes, usted tiene una casa y paga contribuciones por esa casa. Desgraciadamente en Chile solamente el 20% de las casas pagan contribuciones. Ojo con eso también. Pero si usted deja de pagar las contribuciones, pierde su casa. O sea, la casa no es suya, es del Estado. Usted tiene un vehículo, deje de pagar la patente. A ver qué le pasa. No puede circular. O sea, el vehículo es del Estado, no es suyo. Usted quiere transitar por alguna carretera, pague peaje. Porque la carretera no es, es del Estado. Concesionada y todo, pero es del Estado. O sea, recuerde que las concesiones eran hasta un tiempo y siguieron cobrando igual para seguir llenando, a este obeso mórbido que es el Estado de plata, que no les pertenecen. Por lo Exacto. Entonces, cuando a donde uno mire, se ve con que hay abusos, que la Contralora nueva ojalá ponga los ojos, y sobre todo porque desde mi perspectiva el Senado o el Congreso no debe dar solo una mirada más bien de respaldo político a una decisión de Estado como la nueva Contralora, pero además es porque tienen que entregarle la musculatura que sirva para efecto que esta cuestión es que se transformó en la cueva de Alibaba, o como queramos llamarle, ¿ya? O sea, de que todos quieren pegarle un mangazo al Estado para saber cómo queda mejor paradito, ojalá trabajando lo menos posible. Aldo, felicitamos a Dorothy Pérez por su nombramiento, ¿no? Exactamente. Pero también hacemos una advertencia, un llamado, una sugerencia, para que lo que hemos dicho acá en Razones de Estado se tenga en atención, a objeto que la Contraloría, tal como está, y desde nuestra perspectiva modesta, desde Razones de Estado, hoy día la musculatura que tiene la Contraloría no es suficiente para dar certeza de que la plata se está gastando bien, y sobre todo en algo que reproduzca recursos y se sepa que la plata que se invirtió para comprar A, se compró A, no ni B, ni C, ni D. Entonces, veamos qué pasa con esto. Los mejores augurios para nuestra nueva Contralora, y que obviamente venga una disposición distinta, particularmente hacia los representantes del Estado, los funcionarios públicos, para que empiecen a entender que también son cómplices pasivos cuando no denuncian, y activos, ¿ya?, cuando se dan cuenta de que se están robando lo del Estado y no han hecho las denuncias correspondientes. Alto.
Exactamente, don Percival. Hay varios temas que vamos a dejar dentro de la nube de opiniones de Razones de Estado, porque uno de ellos tiene que ver justamente el caso de Dorothy Pérez, la contralora que usted ya ha mencionado en este comentario. Pero también dentro de la nube de Razones de Estado vamos a dejar el 0% de crecimiento de Chile. Correcto. Y hace pocos instantes, mientras usted emitía su comentario, hace 5 minutos terminó de hablar el presidente Boric, señalando que no habrá cambio de gabinete. Bien. O sea, creo que eso está como para la nube y para la revisión de Razones de Estado. Correctamente. ¿Cuánto va a influir eso o no en las próximas elecciones de gobernadores en todo el país? Va a influir muchísimo. Nos encontramos mañana entonces. Exactamente. Con los datos de lo que pasó hoy día en Estados Unidos, que va a ser importante. Que ya comenzaron ya. Y ya comenzaron exactamente. Así que mañana va a ser un día interesante. Sí, va a ser un día bastante interesante. Muchas gracias, don Percival. Buenos días. Gracias, muy amable, Aldo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Madero FM, La Fuerza del Norte. Siga junto a nosotros. Espérenos.